¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, te escucha. Bueno, gracias. ¿El Power ven? Sí, se ve. Bueno, ¿ya habrán visto el título del tema de hoy? Diarrea. Diarrea. Vamos a comenzar. ¿Alguna pregunta acerca de las clases anteriores? ¿Dejaron algún cuestionamiento en la plataforma? Yo hace una semana más o menos que no entro. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy entonces. Acá hay una serie de conceptos, no son contradictorios ninguno, sí tienen pequeñas variaciones y es para que tengamos idea por lo menos de qué estamos hablando, ¿no? Desde el punto de vista conceptual, la emisión de heces líquidas de menor consistencia, acompañado ordinariamente con un incremento en la frecuencia, ¿no?, del ritmo intestinal, puede definirse como diarrea, ¿no? Bueno, fundamentalmente esto expresa una alteración de la función normal del intestino y se acompaña de un exceso de contenido de agua en las heces de más de 200 centímetros cúbicos en 24 horas en las deposiciones, ¿no? En tiempo, para hablar de diarrea aguda, tenemos que estar hablando alrededor de 3 semanas por consenso, digamos, y después vemos por algunas otras características, por lo que se definió 3 semanas como el límite para hablar de diarrea aguda y a partir de ahí diarreas crónicas. Desde el punto de vista de la fisiología, de la función normal del intestino, ustedes van a ver que cada segmento del intestino tiene una digamos, una cantidad de secreción de agua diaria junto con todo el volumen de la formación de su secreción exócrina. Fíjense ustedes que el duodeno secreta alrededor de 10 litros, entre 8 y 10 litros de agua por día, 8.000 y 10.000 mililitros de agua en 24 horas, ¿no? Con contenido, fíjense ustedes la cantidad de equivalente de sodio y de potasio y cloro que secreta el duodeno, fíjense, el colon y el ciego, 1500, 2000, ¿no? Esto normalmente se reabsorbe todo lo que se secreta, se vuelve a absorber, además de absorberse eso, se absorbe la cantidad de agua que se ingiere con los alimentos. De tal manera que fíjense ustedes que en las materias fecales tiene nada más que aproximadamente 100 a 150 mililitros de agua, fíjense ustedes la cantidad de sodio, cloro y potasio, y con una osmolaridad de la materia fecal de alrededor de los 290 miliosmol, o 290. ¿Qué otro líquido del organismo tiene esta osmolaridad? Repasando un poquito la fisiología. La sangre, profe, tiene aproximadamente 300 milimoles. El plasma tiene 290, 300 milimoles, exactamente. O sea que la materia fecal tiene exactamente la misma osmolaridad que el plasma. Fíjense, eso es clave e importante para ir reconociendo cómo desde el punto de vista funcional, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la fisiopatología, las diarreas se pueden clasificar en varios grupos, digamos, tenemos las diarreas osmóticas. Bueno, en este caso hay un soluto que no se absorbe, ya sea que o no se absorbe o se absorbe, pero en este caso pasa por aumento de cantidad, ¿no? Y en ese caso queda en la luz intestinal y a partir de ahí, por diferencia de concentración, la cantidad de líquido que, por aumento justamente de la osmolaridad de la materia fecal o del contenido intestinal, extrae agua del intersticio, ¿no? O de
intracelular y a partir de ahí al intestino. Y esto puede ocurrir, las causas más frecuentes de la diarrea osmótica, bueno, una ingestión excesiva de hidratos de carbono que no se absorben, por ejemplo, tratamiento con lactulosa, el lactulón, que se utiliza como un catártico, digamos, o como para mejorar como tratamiento de las constipaciones. La ingesta de fructosa o sorbitol, bueno, estas son algunos azúcares que se utilizan en las dietas o en los regímenes para adelgazar, ¿no? Pueden ocasionar diarrea. Y algunas, mira vos, exceso de solutos no absorbidos o no absorbibles. No absorbidos serían los que se absorben, pero en este caso no son absorbidos. ¿Cuáles pueden ser? Imagínense ustedes cuál puede ser un soluto que se absorba, pero no sea absorbido en una circunstancia. ¿Y por qué? Por ejemplo, vamos a ver si por acá podemos... en este caso, la malabsorción de hidrato de carbono o síndrome de malabsorción, por ejemplo, los déficits de disacaridasa. Hay una disacaridasa que es inducida por sustrato, que es la lactasa. La lactasa es un azúcar, es una disacaridasa inducida por sustrato, ¿no? El sustrato de la lactasa es la lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. Y ustedes se van a dar cuenta que si ustedes dejan de tomar leche durante mucho tiempo, después vuelven a tomar un vaso de leche o 2 vasos de leche, ¿qué va a pasar? Y aumenta la lactosa dentro del intestino y eso va a producir fermentación y una diarrea osmótica con aumento de gases, flatos malolientes, todo eso. Es decir, la diarrea osmótica es cuando aumenta la cantidad de soluto no absorbido o no absorbible en la luz intestinal y puede ser porque se ingieren algunos azúcares que no se absorben, por ejemplo, la lactulosa, la fructosa, el sorbitol, manitol, en algunas dietas, o la ingestión de antiácidos laxantes ricos, bueno, por ejemplo, las más frecuentes son sulfato de magnesio, o cuando hay mala absorción de hidratos de carbono. Desde el punto de vista clínico, o las características clínicas, esta diarrea cesa con el ayuno, ¿no? Cuando se suspende la ingestión del soluto no absorbible. El volumen de las heces es generalmente inferior a 1 litro día. El pH fecal suele ser inferior a 5 debido a la fermentación bacteriana de los hidratos de carbono. Fermentación bacteriana. Fermentación produce gases y flatos malolientes, ¿no? Y existe una tendencia a la hipernatremia. Estas son algunas características de esta diarrea, de la diarrea osmótica. Acá tenemos la diarrea secretora. Desde el punto de vista fisiopatológico, se produce por una inhibición de la absorción o un estímulo en la secreción intestinal de líquido de electrolito, ¿no? Fundamentalmente estímulo a la secreción de líquido de electrolito, por eso es secretora. Bueno, frecuentemente, o puede ser o una o la otra, uno o el otro mecanismo, ¿no? Pero frecuentemente coinciden ambos en la mayoría de los síndromes diarreicos, es decir, hay un aumento en el estímulo de la secreción, ¿no? Y inhibición de la absorción, porque esto también estimula la motilidad, es decir, se combinan varios mecanismos fisiopatológicos para que aparezca la diarrea, ¿no? Bueno, predominando la inhibición de la absorción de agua y electrolitos sobre la secreción activa en algunas circunstancias, sobre todo cuando aumenta la velocidad de movilidad intestinal. Las principales causas de diarrea secretora son, bueno, enfermedad intestinal difusa con obstrucción, con destrucción importante de las células epiteliales, por ejemplo, bueno, la esclerosis celíaca, la enfermedad inflamatoria crónica intestinal. Esto acá depende fundamentalmente de la enfermedad inflamatoria, es decir, toda la enfermedad inflamatoria intestinal depende de la superficie de mucosa de absorción que afecta la presencia o no de diarrea. Si afecta poca superficie, tal vez la superficie que no está afectada por el proceso inflamatorio o por el proceso patológico, pueda suplir la función de absorción, pero otras veces cuando las superficies son más extensas, no hay superficie sana que supla la función de absorción y por lo tanto aparece la diarrea. Bueno, la recesión intestinal, ¿no? Las diarreas que siguen a la recesión del ilion terminal o hemicolectomía derecha también suele ser una de las causas frecuentes de diarrea secretora. Y después tenemos algunos factores humorales o paracrinos, por ejemplo, algunos tumores productores de algunas hormonas, producen diarreas secretoras. Las diarreas
también, bueno, algunas sustancias que actúan desde la luz intestinal que estimulan a las células, a los enterocitos, digamos, para aumentar la secreción y la motilidad, y por lo tanto inhibiendo la absorción de cloro y sodio y aumenta la cantidad de agua en el intestino. Por ejemplo, otras causas son los del adenoma velloso gigante, en los cuales la superficie sana no alcanza para suplir la cantidad o para absorber la cantidad de líquido que se secreta, que pueden llegar a algunas circunstancias a 3.000 mililitros al día, y algunas enfermedades hereditarias raras, que esto, el que le gusta por ahí puede entrar a buscar, pero yo le sugiero que busque lo más frecuente y no lo más raro. Y las características desde el punto de vista clínico de estas diarreas son que las heces suelen ser voluminosas, más de 1 litro al día. La diarrea persiste a pesar del ayuno, es decir, cuando la diarrea cede con el ayuno, por ahí pensamos que es una diarrea más bien osmótica que secretora. Cuando persiste a pesar del ayuno 48 a 72 horas, ¿no? Y ya tenemos que comenzar a pensar que hay otro tipo de mecanismo fisiopatológico, por ejemplo, la secreción. Después tenemos la diarrea exudativa. En este caso, las enfermedades inflamatorias de la mucosa cursan con la secreción de moco, sangre, proteína y pus, ¿no? Con lo que aumentan el volumen y la fluidez de las heces, ¿no? Y la intensidad de la diarrea en estos casos es muy variable. Bueno, esto también tiene que ver con las enfermedades inflamatorias cuando afectan superficies grandes de colon o ilion terminal o intestino delgado terminal, ¿no? Fundamentalmente, fíjense ustedes, la enfermedad inflamatoria del colon, ¿no? La enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, algunas infecciones, algunos microorganismos que infectan o que invaden y producen algunas citotoxinas, por ejemplo, la Shigella, Salmonella, el Campylobacter. Las colitis isquémicas también pueden producir diarreas exudativas. La enteritis secundaria de radiación, esto vamos a ver ahora, la colitis isquémica y la enteritis secundaria de radiación, producen diarreas exudativas. Las diarreas motoras, que sería el cuarto mecanismo, ¿no? Se produce fundamentalmente por dos mecanismos: aumento del peristaltismo intestinal y reducción del peristaltismo intestinal. Cuando es aumento del peristaltismo es fácilmente entendible, ¿no? Ocurre en el intestino, cuando ocurre en el intestino delgado, determina la reducción del tiempo del contacto entre el contenido intraluminal y el epitelio absortivo de la mucosa. Y por lo tanto la carga que llega al colon es mucho mayor y eso sobrecarga y no puede absorber todo la mucosa colónica. Y la otra es cuando el peristaltismo intestinal disminuye, condiciona la aparición de sobrecrecimiento bacteriano y esto a su vez aumenta el volumen de la materia fecal y por lo tanto puede aparecer diarrea. Bueno, hay algunos síndromes. Bueno, esta diarrea suele ocurrir en la esclerodermia, en la diabetes mellitus también, el aumento del peristaltismo suele aparecer en la diabetes. Y en el síndrome de pseudoobstrucción intestinal, que cursa con distensión, aumento de gases, disminución de los fluidos aéreos y despeños diarreicos. Bueno, esto es hablando del punto de vista de la fisiopatología. Desde el punto de vista clínico, las diarreas se clasifican en dos grandes grupos, que serían inflamatoria y no inflamatoria. Y ahora vamos a ir viendo, vamos a definir bien cada uno de los dos. Entonces, como concepto clínico de las diarreas, podemos decir que son deposiciones de más de 200 gramos en 24 horas o más de 10 gramos por kilo en 24 horas. Definición clínica: deposiciones de consistencia disminuida, aumentan la frecuencia generalmente más de 3 veces al día y pueden asociarse a lesiones, a evidencia de lesión estructural intestinal, como por ejemplo la presencia de sangre, pus, dolor abdominal constante. También podemos decir que la diarrea es eliminación demasiado rápida de heces demasiado líquida, ¿sí? Cualquiera de esas tres formas. La OMS define así el concepto de diarrea: es el cambio del hábito intestinal normal de una persona con aumento en el número de evacuaciones diarias, disminución de la consistencia o ambas. Cualquiera de las dos, aumento del número o disminución de la consistencia, ¿no? Define diarrea, con aumento del peso de las evacuaciones por arriba de 200 gramos en 24 horas. Cualquiera de estos conceptos son válidos y sirven como para
demostrar un conocimiento de este gran síndrome. Bueno, la Sociedad de Gastroenterología define así en cuanto a la clasificación de tiempo de la diarrea, ¿no? Aguda menos de 2 semanas, persistente de 15 días a 30 días, a 4 semanas, y crónica por arriba de 30 días, ¿no? Nosotros no somos gastroenterólogos, nosotros somos clínicos, ¿no? Y de cuanto al tiempo, de todas formas, tampoco esto hace mucha diferencia, porque nosotros sabemos que una diarrea aguda tiene que durar poco tiempo, menos de 2 semanas. Entre la segunda semana y la cuarta semana, nosotros tenemos que pensar que ya hay algo que no está bien, o en la función del intestino, o en otras características del aparato digestivo, que hace que debamos estudiar como una diarrea crónica, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tiempo de evolución, diarreas agudas, menos de 3 semanas, y crónica, más de 3 semanas. Ahora van a ver por qué más o menos se divide de este tipo. Las diarreas agudas pueden ocurrir por infección, por fármacos o por enfermedades inflamatorias, ¿no? Las diarreas agudas pueden ocurrir por infecciones, por fármacos o por enfermedades inflamatorias. Las diarreas infecciosas pueden ser por bacterias, virus, hongos, protozoos, helmintos, toxinas bacterianas. Todas estas son las etiologías de las diarreas. Como se habrán dado cuenta, la diarrea es un síndrome diarreico, y esta sería la etiología, ¿no? Diarrea infecciosa por Salmonella, Shigella, Campylobacter, Vibrio cholera, Escherichia, virus, rotavirus, Norval, hepatitis A, B, adenovirus, por hongos, la Candida, Actinomyces y Histoplasma, por algún protozoo, Giardia, entamoeba estolítica, que también son causas frecuentes de diarrea aguda, algunos helmintos, Trichura, Ascaris, lumbricoides, Estreptococcus stercolaris, ¿sí? Son causas de diarrea aguda de origen infeccioso. Bueno, algunas toxinas, la intoxicación por alimentos, la toxinfección alimentaria, fundamentalmente la estafilocócica, Clostridium perfringens, Escherichia, ¿no? Clostridium botulinum, el Bacillus cereus, que son las causas de diarrea infecciosa. Y la diarrea no infecciosa son fundamentalmente las diarreas tóxicas. Pueden ser por arsénico, plomo, mercurio, algunos hongos, algunas causas dietéticas. Fíjense ustedes, esta es una clasificación clínica de la diarrea, ¿no? Alimentos irritantes, alcohol, fármaco, la colchicina, bueno, algunos alcalinos con magnesio, sales biliares, algunas prostaglandinas orales, y otras causas, las enfermedades diverticular, la apendicitis, las hemorragias digestivas, las púrpuras, síndrome de Stevens-Johnson, el VIH, la enfermedad inflamatoria intestinal, pueden producir diarrea aguda no infecciosa. Desde el punto de vista clínico, entonces, tenemos las diarreas inflamatorias y las diarreas acuosas o no inflamatorias. Esto es un gran grupo, es decir, diarrea inflamatoria o sanguinolenta y diarreas acuosas. Las inflamatorias tienen estas características, se caracterizan por presentar heces de pequeño volumen, acompañadas generalmente de sangre, moco o pus, ¿no? Y tenesmo rectal, fiebre y dolor abdominal. Es decir, siempre hay un signo de agresión a la mucosa intestinal, ¿no? Tienen entonces heces de pequeño volumen, acompañadas generalmente de sangre. Tenesmo rectal. ¿Qué es el tenesmo? La sensación de evacuación incompleta. Sensación de evacuación. Fiebre y dolor abdominal, ¿sí? Suele existir entonces una invasión microbiana en el colon, ¿no? Desde diarrea inflamatoria suele existir una invasión microbiana en el colon, por Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, Escherichia coli, enteropatógena, entamoeba histolítica, Clostridium. También puede ser no infecciosa, o sea que, fíjense, diarrea con aumento en la frecuencia, habitualmente hay sangre o diarrea sanguinolenta
o moco o pus. Las causas entonces, cuando hay invasión bacteriana y cuando no es infecciosa, enfermedad inflamatoria intestinal, sepsis, algunos fármacos pueden producir esto, las enfermedades inflamatorias, isquémicas, la colitis isquémica. Se tratan de diarreas que son exudativas, con ulceración y destrucción de la mucosa intestinal, disminución de la capa absortiva y pérdida de agua, electrolitos, proteína, moco. Alguien tiene el micrófono abierto y está generando molestia. ¿Listo? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, se escucha. ¿Ustedes escuchan los mismos ruidos que estoy escuchando yo? Sí, profe, son los micrófonos abiertos. Son los micrófonos, sí, ya sabemos que son los micrófonos abiertos. Hay que decirle que tiene el micrófono abierto a uno que tiene abierto. Bueno, entonces las características de estas diarreas inflamatorias son que, bueno, son de poco volumen, pueden tener sangre, dan dolor abdominal, pueden tener fiebre, pueden ser por causa infecciosa o no infecciosa, ¿sí? Y se tratan de diarreas que tienen esta característica. Habitualmente son exudativas, con ulceración y destrucción de la mucosa, se pierde agua y electrolitos, moco, sangre y pus, y diversos elementos celulares. Bueno, el mecanismo de producción de estas diarreas, ¿no? Puede ser mecanismo invasivo, inflamación. Bueno, afectan fundamentalmente, fíjense ustedes, cuando hay afectación fundamentalmente del colon, aparece este síndrome que se llama síndrome disenteriforme. Son deposiciones frecuentes y escasas, bueno, con pus, tenesmo, con las S tienen moco, sangre, pueden tener, y tienen abundantes leucocitos, este es un dato clave, la sangre, el moco y leucocitos, fiebre, dolor abdominal, tenesmo rectal, y puede tener en el hemograma leucocitosis, ¿no? Esta es la famosa síndrome disenteriforme. Los gérmenes que pueden producir el síndrome disenteriforme, salmonella, Escherichia, la Escherichia coli enteroinvasiva, el vibrio parahemolítico, la Yersinia enterocolítica, ¿sí? Y la entamoeba histolítica. Entonces, el síndrome disentérico tiene evacuaciones numerosas, es decir, aumenta la frecuencia de la evacuación con el volumen de materia fecal suele ser no mucho volumen en cada deposición, pero sí son frecuentes, compuesta por moco y sangre, la materia fecal, acompañada de fiebre. Puede tener compromiso del estado general, dolor abdominal cólico, pujos y tenesmo, y sensación imperiosa de seguir haciendo macana, digamos, evacuando sería, ¿no? Estaría sensación imperiosa de seguir ¿haciendo qué? Bueno, haciendo eso que estaban haciendo. Porque tiene sensación, ¿cómo era el concepto que me dijo alguien recién? Sensación de evacuación incompleta, es decir, seguir completando la evacuación. Bueno, el mecanismo de destrucción inflamatoria citotóxica de la mucosa colónica, fundamento de su presentación clínica, ¿no? Pobrecito este que viene pensando en algo. Bueno. Las diarreas no inflamatorias serían las diarreas acuosas, ¿no? Son heces líquidas de gran volumen, ¿no? Pueden tener, junto con la heces líquida de gran volumen, náuseas, vómitos y dolores cólicos abdominales. Se producen por incremento de la secreción hidroelectrolítica, disminución de la absorción intestinal o ambos, cualquiera de las dos cosas, ocurren con este tipo de diarreas, la diarrea acuosa. La afectación principalmente fundamentalmente se da en el intestino delgado, la anterior es la mucosa colónica, ahí está el intestino delgado, provocan pérdida de grandes volúmenes de líquidos por enterotoxina o por daño epitelial leve. Ante la presencia de una diarrea acuosa hay que estar alerta y pensar qué gérmenes pueden estar afectando, porque pueden afectar más tarde a la mucosa, ¿no? E inflamar la mucosa.
Por ejemplo, la mayoría puede ser enterovirus o algunos microorganismos que se adhieran al epitelio pero no lesionan. O puede ser Escherichia, enteropatógena o protozoos, o el minto, Aeromona, Campylobacter, que estos sí pueden lesionar la mucosa después. Es decir, siempre hay que estar alerta ante la presencia de esta diarrea porque puede ser una diarrea con otro compromiso más adelante. Este tipo de diarrea, entonces, el mecanismo toxigénico, diarrea secretora o acuosa, actúan en el intestino delgado, dijimos la anterior, las inflamatorias o la infecciosa, el síndrome disenteriforme, actúan fundamentalmente en el colon, ¿no? Intestino grueso, esto es intestino delgado. El cuadro es secretor, diarrea abundante y acuosa, escaso dolor abdominal. Habitualmente no tiene fiebre, el anterior tenía fiebre y leucocitosis, pero sí puede producir un cuadro de alteración hidroelectrolítica moderado o severo. Bueno, de acuerdo a la afectación, al nivel de afectación, puede ser una deshidratación leve o severa, ¿no? Con hipotensión, taquicardia, oliguria, sequedad de piel y mucosa. Los gérmenes que afectan, los gérmenes que producen este tipo de diarrea, el cólera, esta es la famosa diarrea coleriforme, la otra es la diarrea disenteriforme, ¿no? También se llama síndrome coleriforme Escherichia coli enteropatógena, fíjense ustedes que esta puede producir cualquiera de los dos cuadros, Staphyloaureus, Clostridium, y algunos virus como el rotavirus o el norwa, y los protozoos como la Giardia lambia, la Isospora belli, ¿no? Y el Cryptosporidium. Entonces, los dos grandes grupos de diarreas infecciosas o enteritis de adulto pueden ser no inflamatorias o inflamatorias, ¿no? Las características, leucocitos en materia fecales en la no inflamatoria ausente, esta sería la acuosa, en la inflamatoria presente, ¿no? Esta sería la diarrea inflamatoria precisamente, o síndrome coleriforme, disenteriforme. Dentro del punto de vista de fisiopatología, sin daño al epitelio, acá hay afectación del epitelio, puede producir daño en el epitelio y más profundamente, y compromiso del estado general por infección, y este compromiso del estado general por deshidratación y aumento de la pérdida de líquido. Desde el punto de vista clínico, acá está el síndrome coleriforme, y desde el punto de vista clínico a otra diarrea inflamatoria, síndrome disenteriforme. Desde el punto de vista del diagnóstico de estos dos grandes cuadros, o de las diarreas agudas para tratar de llegar a uno de los dos diagnósticos, de síndrome diarreico, si es coleriforme, disenteriforme, y después vemos los mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Tenemos que preguntar, bueno, cuándo inició, ayer o hoy, antes de ayer, ¿no? La frecuencia y duración frecuencia de emisión de materias fecales y duración eventualmente de los despeños diarreicos, del tiempo de despeño diarreico, ¿sí? ¿Desde cuándo tiene la diarrea? Desde hace 1 hora, 2 horas, días, diarrea aguda, bueno, ya ir pensando en estos cuadros, enterocolitis infecciosa, toxinfección alimentaria, la disentería. Si tiene hace unas semanas, por ejemplo, ya ir evaluando la diarrea crónica. Bueno, en la enfermedad inflamatoria intestinal o el colon irritable, el de predominio diarrea o el que no es por constipación, digamos. Estos tienen cuadros diarreicos que son diarreas que se manifiestan como diarreas agudas, duran 6, 7, 8, 10 días, un poco más a veces, ceden espontáneamente y al mes y medio, 2 vuelven a tener cuadros, a veces a las 4 o 5 meses, es decir, es como que son cuadros diarreicos que se presentan en un año varias veces. Y hay que pensar en estas entidades de la enfermedad inflamatoria, colon irritable, y si son personas añosas, con enfermedad cardiovascular, con enfermedad vascular periférica, es decir,
arteriopatía oclusiva que no sea una colitis isquémica, también puede dar un cuadro parecido, ¿no? Que son diarreas que persisten en el tiempo, ¿no? Y en realidad son diarreas crónicas que hacen reagudización. Y la patología es crónica con reagudizaciones diarreicas episódicas. Bueno, si tienen desde la infancia, bueno, hay que ir pensando ya en síndrome malabsortivo. Por supuesto que si hay síndrome de malabsorción, hay que ir buscando de qué tipo de sustancias, digamos, malabsorción de qué, y el cuadro clínico y en el examen físico ya podemos ir teniendo idea de cuáles son los elementos mal absorbidos. Bueno, es continuo o intervalos. Bueno, estos son los que me refería hoy con respecto a la enfermedad inflamatoria del colon irritable. La causa más frecuente de diarrea intermitente que alterna con estreñimiento es el colon irritable, ¿no? Y hay que descartar en muchos casos otros tipos de procesos que pueden ser más graves. También hay que hacer un interrogatorio de la deposición, las características de la deposición, cómo son las deposiciones, son líquidas, tienen resto de alimento, flotan en el inodoro, si tienen inodoro, ¿no? Porque a veces no tienen, pero si flotan en el agua, si flotan, si quedan adheridos a las paredes del inodoro, por ejemplo, el color de las materias fecales, si ven la presencia de sangre o de moco, ¿no? También la cantidad, ¿no? Cuáles son líquidas o pastosas. ¿Tienen algún olor en especial? Sí, tiene un olor especial. ¿Y cómo es el olor? Y es feo. Bueno, no debe ser lindo. ¿Tienen moco o sangre? Bueno, las heces abundantes, líquidas, con dolor cólico periumbilical que no cede con la defecación, ruidos hidroaéreos positivos, olor fétido con alimentos sin digerir, procede del intestino delgado o del colon proximal. Hay sobrecarga de contenido en el colon distal o en el colon, ¿no? En el colon proximal, entonces aparecen. ¿Y por qué? Bueno, fundamentalmente son por sobrecarga de sustrato. Entonces, estamos hablando de diarrea osmótica, ¿sí? Las heces de pequeño volumen, gelatinosas con sangre o moco, raramente fétidas, que son precedidas por tenesmo rectal y alivian el dolor, ¿no? Suelen proceder del colon izquierdo o recto. Es decir, fundamentalmente, esto vendría a ser un mecanismo osmolar, y esto vendría a ser más bien un mecanismo secretor o tóxico o inflamatorio de la diarrea. En cuanto a los desencadenantes, muchas veces comí pollo, mayonesa, huevo, bueno, crema, la toxina estafilocócica es la más frecuente. En este caso vendría a ser aumento de la secreción y el peristaltismo. Bueno, consumo de huevo, lácteo, bueno, la salmonela, queso, la listeria, marisco, pescado, algunos vibrios, arroz frito, bueno, Bacillus cereus, las conservas caseras, ojo con el Clostridium perfringens, hamburguesa o queso, la Escherichia coli, bueno, las enteropatógenas fundamentalmente, esto ustedes conocen bien, verduras crudas, la shigella, agua de manantial, la giardia, por ejemplo, o algunas bacterias. ¿Cuánto tiempo pasó desde la ingesta, si es que hay relación con la ingesta de algún alimento? Menos de 6 horas, toxinfección. Esta es una toxina que ya estaba preelaborada, ¿no? Y fundamentalmente estafilocócica, es la que suele ser más frecuente, o el Bacillus cereus. En las épocas de verano y en los dulces, la toxina estafilocócica es la más frecuente. Y tiene la particularidad, la toxina esta, que no altera las características de los alimentos, ¿no? Prácticamente el alimento no tiene gusto, no tiene un sabor distinto, ni tiene un olor distinto, y uno come con el mismo placer que siempre, y antes de las 6 horas comienza con un revoloteo intestinal, y a las 6 horas y 15 minutos no llegan al baño. Le ganaron. Bueno, de 6 a 14
toxina del Clostridium, y más de 14 horas, bueno, acá aparecen la salmonela, la shigella, es decir, si comimos ayer la empanada y hoy recién comienza, tal vez hay otros gérmenes involucrados. Pero cuando pasa muy poco tiempo, la toxinfección es muy clara y muy evidente, digamos. Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, como para ir acercándolos al diagnóstico, ¿no? Otros miembros de la familia con los mismos síntomas, ¿comieron todo lo mismo? Bueno, fundamentalmente hay una toxinfección alimentaria, sin duda. Ha viajado recientemente a otro país, bueno, colitis mediana, diarrea del viajero, cólera o esquistosomiasis o parasitosis. Exposición a agua de manantial, bueno, si anduvo en alguna excursión o algo, ingesta previa de fármaco, bueno, en este caso, si para evaluar la diarrea aguda con relación a algún tipo de fármaco, la colchicina, algunos laxantes, la dioxina. Si correlacionamos con la dieta, la leche, habíamos dicho hoy la deficiencia de disacaridasa, de lactasa fundamentalmente, y comenzamos a tomar leche ayer porque me dijeron que era bueno, y ahora de repente se me hincha la panza, mucho flato, y aumentó la frecuencia de evacuaciones. Bueno, tome menos leche, comience a tomar de a poquito, ¿no? La lactasa es una enzima inducida por sustrato. Desde chiquito tomamos leche, después dejamos de tomar leche. Hábitos sexuales, bueno, en este caso, proctitis o el HIV, las diarreas relacionadas con el HIV, ¿no? Brote de reagudización de enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad diverticular, enfermedad malabsortiva, bueno, acá algunas enfermedades crónicas que producen malabsorción, isquemia vascular, sobre todo en personas ancianas, con otros signos de arteriosclerosis, es decir, hay que interrogar porque a lo mejor el problema no está estrictamente en lo que se come ni en el intestino, sino que es otro tipo de afectación que produce disfunción intestinal, ¿no? Mejorando la irrigación por ahí del intestino podemos disminuir la diarrea con moco, sangre y pus. Bueno, la diabetes, la neuropatía diabética puede cursar con diarrea, el alcoholismo, la inmunosupresión. Con respecto a la conducta, ¿qué debemos hacer respecto a un paciente con diarrea? Bueno, una anamnesis, ¿no? Antecedentes familiares, epidemiología familiar, familiares o compañeros conocidos con síntomas similares, antecedentes personales y factores predisponentes, directamente de la persona con diarrea, enfermedad actual. Síntomas cuando inició, ya habíamos dicho, tiene o no tiene dolores cólicos, el tipo de diarrea, las características de la materia fecal, tiene como signo y síntoma agregado la presencia de vómitos, dolor abdominal y la materia fecal, tiene algún otro elemento, tiempo de evolución, antecedentes similares de forma periódica. Esto nos orientaría hacia la enfermedad inflamatoria intestinal, hacia bueno, una colitis isquémica. Viaje reciente por las diarreas del viajero, hábitos sexuales y medicación actual. En el examen físico, ¿qué es lo que tenemos que buscar en una persona que tiene diarrea? Valoración general, siempre un examen físico general que ya con eso solo ya tenemos ya nos van a dar mucha idea de cómo está el paciente, qué es lo que debemos priorizar, ¿no? Mismo cuando hablábamos de hemorragia digestiva, cuando hablamos de alta o baja, paciente que tiene hematemesis, ¿sí? Hacerle un examen físico general. Si tiene más de 110 de frecuencia cardíaca, la tensión arterial está menos de 90, tiene 30 de frecuencia respiratoria, tiene lividez, tiene piel fría y sudorosa, está en shock. No vamos a ir a buscar la causa del sangrado, tenemos que reanimarle el shock para después estudiar y ver la causa del sangrado. Es decir, no estudiarle antes de estabilizar al paciente. Igual acá, está con diarrea, puede estar con diarrea y tener signos de hipovolemia o deshidratación severa, estar taquicárdico, hipotensión ortostática, puede tener fiebre o no, ¿no? Entonces, siempre, y decir, no tiene estos elementos, vemos qué es lo que vamos a hacer. Temperatura, sequedad de piel mucosa, frecuencia cardíaca, presión arterial. En los niños hay que hacer siempre una exploración otorrinolaringológica. Las otitis suelen tener como primera manifestación despeños diarreicos y fiebre. Y después, obviamente, vamos a buscar en el examen físico abdominal, palpar el abdomen y auscultar. En algunas circunstancias,
tacto rectal, cuando hay diarrea grave en ancianos, cuando tiene VIH, o diarrea asociada con síntomas o signos anales, ¿no? Buscar en el tacto rectal algún elemento que nos sugiera la causa de la diarrea, ¿no? Dentro de los exámenes complementarios, ¿qué es lo que se debe solicitar? Iniciales, mire, si no hay signos ni síntomas de diarrea aguda grave, es decir, signo de compromiso del estado general o sistémico, no suelen precisarse pruebas complementarias, ¿no? En casi todas las diarreas, ¿no? Si se sospecha diarrea aguda grave o alguno de los síndromes con compromiso del estado general, parásitos, heces y cultivo en la materia fecal o con sangre oculta en materia fecal, ahí ya tenemos que evaluar qué es lo que vamos a hacer. Y posteriormente, esto es en agudo, posteriormente, si no mejora 4 a 7 días, ¿no? O algún síndrome o con sangre oculta en materia fecal, solicitar heces y coprocultivo. Y habitualmente mirando los leucocitos en las heces, si tienen leucocitos en las heces, ya podemos, o moco, o pus, podemos pensar que hay una diarrea inflamatoria, ¿no? Fundamentalmente, entonces, cuando hay sospecha de diarrea grave, solicitamos sangre oculta en materia fecal o sangre oculta en las heces, parásitos, ¿no? Parásito en la heces o coprocultivo. Y esto es lo que inicialmente se solicita. En algunas circunstancias, cuando hay en algún tipo de paciente en particular, se suele solicitar una colonoscopía para ver determinadas cosas. Por ejemplo, cuando sospechamos enfermedad inflamatoria, cuando sospechamos una colitis pseudomembranosa, cuando, digamos, esas son estudios complementarios que ya buscando una patología específica dentro del síndrome diarreico. Desde el punto de vista del tratamiento, las normas generales, reposición de líquido, rehidratación oral, salvo, bueno, si hay deshidratación grave o si tiene vómitos, y toda persona con diarrea y vómitos, ¿sí?, de más de 12 horas de evolución o diarreico que no tolera la ingestión, se debe realizar hidratación parenteral, por lo tanto se deben internar, ¿sí? La mayoría de las diarreas agudas no se internan, la mayoría de las diarreas agudas no se internan, la mayoría de las diarreas agudas son autolimitadas, ¿sí? Bueno, entonces, rehidratación oral, salvo si hay deshidratación grave o vómitos, es importante valorar la rehidratación por vía endovenosa. Líquidos orales con glucosa, electrolito y solución hiposmolar, ¿sí? Ojo, la cantidad de glucosa, nada más, no hay que aumentar la cantidad de glucosa, podemos empeorar la diarrea, es decir, tiene que tener algo de azúcar, no ser muy dulce, tiene que tener electrolito y solución hiposmolar. Bueno, la OMS tiene la famosa sal de rehidratación oral, que viene en sobre, que tienen 90 miliequivalentes de sodio, 20 miliequivalentes de potasio, 80 miliequivalentes de cloro, 30 miliequivalentes de bicarbonato, 111 miliequivalentes de glucosa, diluir en 1 litro de agua y dar esto. En realidad son sales de rehidratación. O si no, podemos preparar nosotros esta limonada alcalina, 3.5 gramos de cloruro de sodio, 1.5 gramos de cloruro de potasio, 2.5 gramos de bicarbonato de sodio y 20 gramos de glucosa. Preparamos nosotros y le damos la limonada alcalina. Cualquiera de las dos. Esto es para rehidratar y se va dando de a poco según tolerancia. No sobrecargar el estómago tampoco por el famoso reflejo gastrocólico, ese que cuando llenamos mucho el estómago aumenta el peristaltismo y en un intestino que está todo irritado, más bien le vamos dando poco volumen, de a poco volumen y mucha frecuencia. Bueno, también podemos utilizar, bueno, dijimos las sales para rehidratación oral, ya que ya vienen preparadas, ¿no? Si tienen vómito, dar pequeñas cantidades de líquido en forma repetida. Si persiste, bueno, si
Si hay persistencia, se puede dar antiemético, como metoclopramida. Evitarse líquido de alimentos que contengan lactosa. Habíamos dicho que la lactosa es un azúcar que se absorbe cuando hay lactasa, y la lactasa es una enzima inducida por sustrato, no se puede alterar la diarrea, pero el yogur podemos llegar a dar, o o algunos alimentos, bueno, con lactosas, algunos alimentos con lactosa son hiperosmolares. Todo lo que tengan leche pueden comportarse como hiperosmolares. Dijimos que podían tener dolores abdominales, bueno, suelen mejorar con el ayuno en las primeras horas, sobre todo las diarreas osmóticas, ¿sí? Mejora con el ayuno. Hay que evitar espasmolíticos, reposo y calor local, y bueno, si precisa analgésico y anteméticos, el paracetamol suele ser la droga de elección, 500 miligramos. Y fíjense ustedes respecto a la conducta con los antidiarreicos. En general, no emplear fármacos antimotilidad o astringentes si se sospecha diarrea aguda grave o comprobado su existencia mediante el coprocultivo. Es decir, si nosotros tenemos la comprobación de que hay sangre, moco, pus, o cultivamos una Escherichia enteropatógena o enteroinvasiva, está contraindicado los fármacos antimotilidad, ¿no? Antimotilidad o astringente. Contraindicado se sospecha de diarrea invasiva, peligro megacolon-tóxico, contraindicado en los niños. En las diarreas agudas no graves suelen ser innecesarios porque el cuadro clínico es breve y autolimitado. Pueden ser útiles en ocasiones en diarrea por hipermotilidad o secretoras. Ojo cuando es infecciosa o inflamatoria, que esas son las únicas que tienen contraindicaciones seguras. Bueno, los fármacos antidiarreicos, la loperamida, el difenoxilato, fosfato, sulfato de aluminio, sucralfato, derivado del tanino, o el racecadrotrilo, ¿sí? La loperamida, el que ustedes conocen, el nombre comercial por acá debe estar, inhibe el peristaltismo y secreción gastrointestinal, aumenta el tono en el esfínter anal, usar en diarrea sin signos de gravedad, en la que la reposición de líquidos no sea suficiente, no tiene efectos opiáceos centrales. El difenoxilato, bueno, el mismo mecanismo de acción que la loperamida, ¿no? Pero tiene más efectos secundarios. El fosfato de aluminio, un antiácido no sistémico, esto es muy utilizado. Ustedes suelen tomar la leche blanca, esa que todos toman. Tiene un efecto astringente. Esto se utiliza para una diarrea aguda en la que se sospeche que su origen sea una toxina, ¿no? O en la diarrea disenteriforme. El sucralfato, un antiuteroso, también se suele utilizar. Los derivados del tanino precipitan las proteínas y también se suelen utilizar. ¿Qué es lo que no está acá como antidiarreico? Que es algo que casi todos utilizan, es lo primero que van a usar. ¿La pastilla de carbón? La pastilla de carbón, eso. La pastilla de carbón se utiliza tiene varios efectos. Primero absorbe gas, segundo absorbe tóxico, y por eso también se utiliza en las intoxicaciones. En la mayoría de las intoxicaciones, ¿no? La pastilla de carbón es utilizada como algo que absorbe. Están indicados, esa es la única que puede estar indicada en casi todos los tipos de diarrea, ¿sí? En las osmóticas y en las secretoras, en las cuales se sospecha que hay un elemento tóxico, digamos, o una toxinfección alimentaria, ¿no? Los antibióticos inicialmente no están indicados. Si el coprocultivo es positivo, emplear, y dijimos a cuáles le solicitábamos coprocultivo, a la diarrea grave o aquella que tienen compromiso sistémico o que tienen sangre, moco y pus y que duran más de 4 días. Esa se solicita sangre oculta en materia fecal y coprocultivo.
Bueno, si se ve la sangre, no hay que pedir sangre oculta, ¿no? Sangre oculta en la heces. Bueno, ¿en cuál estará indicado? Psicoprocultivo positivo, emplear antibiótico adecuado, pero solo estará indicado en menos del 5% de los casos de diarrea aguda. Fíjense ustedes, muy pocos casos de diarrea. Se planteará su empleo de forma empírica si un paciente con gastroenterocolitis presenta compromiso del estado general, sin dudas, ¿no? Diarrea inflamatoria con sospecha de Shigella y o Escherichia coli enteroinvasiva, cuando tiene factores de riesgo para hacer algunos de estos tipos de diarrea. No se prevé su traslado al hospital, es decir, estamos en el medio del campo, estamos muy lejos, difícil acceso al sistema de salud, entonces hay una diarrea que puede llegar, o sospechamos que puede empeorar, o puede ser infecciosa, un antibiótico. Si se sospecha diarrea aguda grave, previa toma muestras para coprocultivo, es decir, cuando sospechamos que va a ser grave o que es grave, tomamos coprocultivo e iniciamos el esquema antibiótico, ¿no? Los antibióticos indicados en infecciones por Shigella, Giardia, ameba, Vibrio cholera, Yersinia, Escherichia coli enteropatógena, en recién nacidos y niños pequeños, Salmonella, pacientes mayores de 50 años que tengan una enfermedad autoinmune. Acuérdense ustedes que todo paciente que tiene una enfermedad autoinmune es un inmunocomprometido, y todos los inmunocomprometidos son inmunodeprimidos. Los inmunodeprimidos tienen riesgo de tener infecciones más serias, y una infección en la luz intestinal puede invadir la mucosa y, digamos, invadir y generalizar su cuadro toxinfeccioso, ¿no? O lo que tengan enfermedad cardiovascular o valvulopatía, o diarrea del viajero para cortar el cuadro. En estos está indicado el antibiótico, y el antibiótico ideal debe ser administrado por vía oral, debe ser poco absorbible, activo frente a la mayoría de los gérmenes, preservar la flora saprofítica del colon, ¿sí? Los más indicados son las quinolonas, ¿no? La norfloxacina o la ciprofloxacina, cualquiera de los dos. Por supuesto que esto hay que tener en cuenta que está contraindicado en el embarazo y en la edad de crecimiento, en el embarazo y lactancia y en el crecimiento de los niños, es decir, que hasta los 18 años estaría contraindicado, ¿no? Las alternativas a esto son la amoxicilina clavulánico o el cotrimoxazol, la trimetroprima sulfamethoxazol. Bueno, entonces, valoración del paciente con diarrea aguda, hay que hacer una buena anamnesis, ¿no? Se deben valorar los antecedentes personales, el ambiente, la epidemiología, la inmunocompetencia del paciente, ¿no? Y la duración de la diarrea. En el examen físico hay que buscar, bueno, y a través del interrogatorio, digamos, en el examen físico debemos ser capaces de establecer la gravedad de la diarrea, ¿no? Una vez que hicimos este interrogatorio y el examen físico, debemos ya tener en claro la gravedad de la diarrea, ¿no? La que depende del número de posiciones y volumen de este aspecto de la S, presencia o no de sangre, y compromiso sistémico o no. Fíjense, este resumencito nos dice todo lo que tenemos que tener presente y cómo y qué hacer en un paciente que tiene diarrea. Dentro de los exámenes complementarios, ¿sí?, se deben solicitar cuando exista afectación sistémica, moderada a severa, cuando el paciente es inmunosuprimido, diarrea de más de 3 días de duración, dijimos entre el cuarto y el séptimo día ya ir solicitando, es decir, diarreas que van persistiendo, ¿no? O en los brotes epidémicos, cuando son varios elementos, varias personas que tienen diarrea, ya buscando algunos elementos para la epidemia. El tratamiento, la mayoría de las diarreas agudas son autolimitadas y no requieren tratamiento específico, ¿no? No requieren tratamiento específico, ¿no? Salvo, bueno, en un paciente inmunocompetente, ¿no? Porque dijimos que los inmunosuprimidos deben ser protegidos de otra forma. La mayoría de las diarreas infecciosas en adultos inmunocompetentes son autolimitadas y evolucionan favorablemente con tratamiento sintomático, buena hidratación y tratamiento del dolor, y a veces un antidiarreico como las pastillas de carbón, por ejemplo. La hospitalización y la terapia parenteral se recetan para los casos de deshidratación severa o que tengan intolerancia oral, es decir, los que tienen vómitos fundamentalmente. Las precauciones de contacto son necesarias para evitar la diseminación, precauciones de contacto
son necesarias para evitar la diseminación, es decir, el lavado de manos previo y post al examen o a la revisión de uno de estos pacientes. El examen bacteriológico identifica el germen y tiene importancia epidemiológica, y el tratamiento antibiótico está indicado en casos graves, presencia de fiebre, diarrea con sangre, duración de más de 3 días, antecedentes de viaje reciente a un país con condiciones sanitarias deficientes. Desde el punto de vista de los aspectos microbiológicos en las diarreas agudas, ¿no? El diagnóstico etiológico solo se hace en 25% de los casos, ¿no? El 58% de la diarrea bacteriana por Salmonella, Campylobacter en su mayoría, bueno, y 5% de Yersinia, es decir, de esto, casi todas tienen que ver con Salmonella y Campylobacter, 23% son parasitarias y 18% virus. Fíjense ustedes, ¿no?, cómo se reparten este 25% de los casos de diarrea. Un resumencito para ir viendo un algoritmo de qué hacer con un paciente con diarrea de inicio reciente, antecedentes y epidemiología. Esto siempre es con la historia clínica. Ya dijimos que hay que hacer un examen, digamos, un interrogatorio de acuerdo al número de posiciones, cantidad de posiciones, fiebre, un buen examen físico, ¿no? Y buscar signos de compromiso sistémico como deshidratación severa, taquicardia y oliguria. Y oliguria, esto nos dice la severidad de la diarrea. En algunas circunstancias, cuando la diarrea tenga presencia de sangre o mucopus, buscar leucocitos en sangre. Si tiene leucocitos en sangre y tiene signos y síntomas sistémicos, pensar en la enfermedad que invada la mucosa, una enfermedad bacteriana invasiva, Salmonella, Shigella, o enfermedad inflamatoria intestinal. Esto va a una conducta que nosotros ya sabemos que esto van a requerir probablemente antibióticos de internación. Cuando no tiene náusea y vómito, bueno, una gastroenteritis viral, una infección alimentaria o colon irritable. Tiene otra conducta médica que ya habíamos visto. Cuando se deriva al hospital o cuando se interna un paciente con diarrea aguda, cuando tiene signos y síntomas de gravedad. Creo que ya fuimos diciendo durante toda esta hora de charla, diarrea invasiva, ¿cuáles son estas? Deshidratación, hipotensión, bueno, hipertermia o hipotermia, taquicardia o taquipnea, leucocitosis o leucopenia, signo de hipoperfusión, bueno, estamos hablando de shock, o alteración de coagulación, petequia. Bueno, esto fundamentalmente cuando hay petequia o alguna otra, ya pensar en las famosas diarreas, la famosa púrpura trombocitopénica trombótica como causa del síndrome producido por la Escherichia coli, ¿no? También cuando se puede derivar al hospital cuando hay rectorragia importante, hemorragia digestiva, dolor abdominal intenso no controlable, enfermedad subyacente grave, en las personas de edad avanzada, cuando tienen vómitos refractarios que impidan la hidratación oral, diarrea aguda en infección por VIH, cuando no se resuelve el cuadro en 7 días, ¿no? Hasta 7 días podemos esperar, pero yo les sugiero que entre el 4º y el 7º tomen decisiones. Necesidad de prueba especializada, bueno, ahí sí debemos internar. Bueno, como resumen, causa de diarrea aguda, no infecciosa, fármaco, aditivo alimentario, tóxico, enfermedad inflamatoria, enteritis por radiación, sepsis, inflamación pélvica, bueno, en los casos de algunos de estos síndromes funcionales, colon irritable o la colitis isquémica. Laboratorio cuando pedimos, si hay gravedad, examen de sangre general con coagulación, examen de materia fecal, sangre evidente o sangre oculta, leucocitos, ¿no? Y cultivo, cuando la diarrea dura más de 3 días, coprocultivo sería, ¿no? Cultivo de la materia fecal, cuando la diarrea dura más de 3 días, cuando hay criterios de gravedad, cuando hay un brote de enfermedad inflamatoria, cuando tienen VIH, y en las personas que manipulan alimentos, es decir, en los cocineros, en los que manipulan alimentos. Cuando se investiga parásitos,
hay que pedir 3 muestras: diarrea prolongada, antecedente de viaje, homosexualidad, VIH, VIH no, SIDA, no VIH, diarrea con predominio de sangre sobre leucocitos, niños de guardería, brotes epidémicos, y hay que investigar la toxina de Clostridium difficile, si hay historia de uso de antibiótico o cirugía reciente. Y vamos a hablar 2 minutitos de la diarrea por Clostridium difficile o diarrea por antibióticos también, como ustedes quieran. Vamos a ver que esto habitualmente antes se pensaba que ocurría solo en las personas que estaban internadas, pero ocurre en cualquier individuo que utilice antibióticos de amplio espectro, estando internado o no. No, el uso de antibióticos de amplio espectro durante un tiempo prolongado puede provocar fenómenos de disbacteriosis y generar diarreas agudas. Este es un concepto tiempo prolongado. En realidad, a veces los antibióticos de amplio espectro con 2 o 3 dosis ya pueden generar disbacteriosis y producir este tipo de diarrea. Así que solo la utilización de antibióticos de amplio espectro ya puede ser, en algunos casos tan descritos que una sola dosis pueden generar una diarrea por disbacteriosis y una diarrea por Clostridium difficile, ¿no? Y generar lo que se llama colitis pseudomembranosa, una causa de diarrea aguda que aparece en pacientes que consumen antibióticos durante un periodo de tiempo. Se produce por destrucción de la flora intestinal normal y la proliferación del Clostridium difficile. Bueno, fabrica una toxina que es responsable del cuadro intestinal de diarrea, ¿no? El cuadro es frecuente en pacientes que ingieren penicilina, algunas cefalosporinas, sobre todo de segunda o tercera generación, pero en proporción el número de pacientes tratados, bueno, también fíjense ustedes, se puede producir con la utilización de Clinda, y que es la que más se produce. De todas formas, los antibióticos que se utilizan para tratar la diarrea por Clostridium difficile también pueden producir diarrea por Clostridium difficile. Ese es uno de los problemas cuando hacemos el diagnóstico. Factores de riesgo para colitis pseudomembranosa: bueno, uso de antibióticos, hospitalización, edad avanzada, portador de enfermedad severa previa, supresión de la acidez gástrica, es decir, y la mayoría de las personas que están internadas se le medica con omeprazol o ranitidina como para suprimir la acidez gástrica. Alimentación enteral, cirugía gastrointestinal, la quimio, trasplante de células madre, todos son factores de riesgo. Fíjense ustedes, la mayoría de estos son entidades que deprimen la inmunidad y pueden producir cambios en la flora intestinal. Bueno, puede haber casos en pacientes previamente sanos sin factores de riesgo, también hay. Bueno, el Clostridium fabrica 2 toxinas, la toxina tipo A, la enterotoxina, y la B, o citotoxina. La B es esencial para la virulencia y es 10 veces más potente que la A, es decir, la enterotoxina y una citotoxina, y esto lo va a producir la pseudomembrana, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas, ¿no? Alguien puede ser un portador asintomático del Clostridium y que se manifiesta cuando hay disbacteriosis, cuando se rompe el equilibrio de la flora bacteriana intestinal, y ahí aparece el cuadro clínico, ¿no? La diarrea con colitis es una diarrea de 10-15 veces por día, con dolor abdominal en el abdomen inferior, poca fiebre y leucocitosis. La fiebre alta indica un cuadro grave. Dichos síntomas suelen ocurrir durante el uso de antibióticos o, fíjense ustedes, de 5 a 10 días después de su interrupción, es decir que siempre en un paciente con diarrea y con algunas particularidades, sobre todo los que estuvieron internados o que tienen o diabéticos o que tienen alguna enfermedad inflamatoria o que fueron tratados con antibióticos previos, fíjense ustedes que muchas veces pueden ocurrir hasta 2 o 3 meses después este tipo de diarrea. Hay que interrogar y buscar y sospecharlo sobre todo. Se sospechará esta diarrea en todo paciente hospitalizado con leucocitosis inexplicable. A veces la diarrea aparece 2 a 3 días después. Esto es en el paciente internado. En el paciente que ya se fue de alta, este es un problema. Hay que interrogar y fundamentalmente las características de las materias fecales nos va a dar
la sospecha diagnóstica. El examen físico de la colitis pseudomembranosa, ¿no? Hay dolor en mi abdomen inferior con ruido aéreo positivo, y la rectosigmoidoscopía, que digamos, es lo que nos va a confirmar en cierta forma el diagnóstico. Vemos la pseudomembrana, vemos la friabilidad de la mucosa con pseudomembrana, hay ulceraciones pequeñas en la mucosa intestinal, por las cuales, bueno, escapan las proteínas, esto más el cuadro clínico, y algunas veces se pueden solicitar los dosajes de las enterotoxinas. El tratamiento, hay 2 o 3 formas de presentación. Hay una forma leve y moderada y una forma severa. La forma severa es la que tiene todo el cuadro clínico que dijimos y tiene compromiso del estado general, fiebre elevada, leucocitosis, signo de compromiso sistémico, con muchas veces la presencia de megacolon tóxico, que esa es lo que nos hace la indicación quirúrgica. La forma leve a moderada, bueno, siempre hay que cesar con la administración del antibiótico si se estaba dando, ¿no? Aislar al paciente, evitar su propagación, aislamiento de contacto. Está contraindicado el uso de loperamida o opiáceos, es decir, cualquier antimotilidad intestinal, y mantener un equilibrio hidroelectrolítico adecuado. El metronidazol, 3 veces por día. La vancomicina es otro que se suele utilizar. La forma severa, les acabo de decir cómo se maneja, el mismo esquema antibiótico, pero si tiene megacolon tóxico, lo que hay que hacer es la intervención quirúrgica. Bueno, se define por la presencia de diarrea muy profusa con dolor, signo de toxicidad sistémica, habíamos dicho, leucocitosis, y aumento de la creatinina. Esto habla de compromiso sistémico con fallo. Bueno, hemos terminado la primera parte de las diarreas agudas. Ahora vamos a comenzar la segunda parte de las diarreas agudas, pero que estas no son tan agudas, estas son diarreas intermitentes serían, ¿no? Porque lo mismo que la enfermedad inflamatoria intestinal, aparecen 4 o 5 días, desaparecen, después vuelven a aparecer de vuelta. Vamos a hablar de la colitis isquémica. Colitis isquémica. Bueno, hay una afectación colónica producida por un insuficiente aporte sanguíneo, por isquemia, sin duda, para la necesidad de la mucosa del colon, como consecuencia de oclusión, es decir, una arteriosclerosis sería, o un evento embólico, ¿no? Vasoespasmo sería cuando, ¿en qué caso puede haber vasoespasmo y producir colitis isquémica? A ver, parece que no hice ninguna pregunta hoy, solo hablé. ¿En qué caso puede haber vasoespasmo y producir colitis isquémica? ¿Vieron eso así? ¿Cómo es? Bueno, lo que usan eso... ¿Podría ser un accidente de tránsito, profesor? No entendí bien. Sí, podría deberse en un accidente, ya que el cuerpo directamente redistribuye el flujo sanguíneo a los órganos vitales. Puede ser en los casos de shock prolongado, puede ser, shock hipovolémico, puede ser, en los que utilizan los adictos a la cocaína, puede ser, ¿no? Eso puede ser en los atletas de fondo, los atletas de alta competencia de maratón, suele producir vasoespasmos y algunos pancreatitis aguda, otros isquemia mesentérica o isquemia colónica. Bueno, la hipoperfusión, ¿no? O hipoperfusión de la vasculatura mesentérica. Este sería el caso de, bueno, la insuficiencia cardíaca en algunas circunstancias, ¿no? Produce isquemia intestinal. Bueno, habitualmente se reconoció desde la década de 70, después de la cirugía aórtica. La colitis isquémica es la causa más frecuente de isquemia en el intestino, 1 de cada 2.000 ingresos hospitalarios, y representa principalmente fíjense ustedes, mayores de 60 años, en estado de hipercoagulabilidad. Acuérdense ustedes los síndromes nefróticos, ¿no? Que producen estado de hipercoagulabilidad, los síndromes antifosfolipídicos, en la poliglobulia, en las policitemias, ¿no? Pueden llegar a aparecer isquemia tras intervenciones quirúrgicas de la aorta abdominal, ¿no? Acuérdense de dónde nace, por ahí, si está por debajo de las renales,
del aneurisma es una cosa, si está por arriba es otra cosa. Bueno, historia de cardiopatía isquémica, es decir, si tiene enfermedad en las coronarias, lo más probable es que tenga en otro sector del organismo también, no es que la arteriosclerosis está solo en la coronaria, ¿no? Hay que pensar que puede tener en otro lado. Insuficiencia arterial periférica, enfermedad del tejido conectivo, bueno, y en personas diabéticas. En estos, siempre la sospecha de colitis isquémica debe estar presente. Bueno, la hipoperfusión colónica entonces produce alteración a la circulación local, puede ser idiopática, espontánea, oclusión vascular mayor, aterosclerosis, trombosis, embolia iatrogénica traumática. La enfermedad de pequeños vasos, bueno, las diabetes, acuérdense ustedes que la diabetes produce como afectación crónica o como complicación crónica arteriopatía, que puede ser de grandes arterias o de pequeños vasos, ¿no? Las radiaciones, ¿no? Amiloidosis y vasculitis sistémica. Y esto es con respecto a la alteración de la circulación local. Y alteración de la circulación sistémica, shock, insuficiencia cardíaca, bueno, algunas arritmias que producen hipoperfusión, anemia, obstrucción colónica, bueno, sea de colon, adherencia, divertículos, válvulos, alteraciones hematológicas, lo habíamos dicho, las policitemias o fundamentalmente las polilobulias, abuso de coca, carreras de larga distancia, fármacos como algunos digital, diuréticos, bueno, las catecolaminas o algunos estrógenos. Desde el punto de vista de la clasificación, la colitis isquémica puede ser no gangrenosa o gangrenosa. La no gangrenosa transitoria es reversible, produce síntomas poco tiempo y después revierten, y crónica, que son irreversibles, ¿no? Acá está la colitis crónica segmentaria, y que hay dos formas, digamos, de las crónicas, son la segmentaria y la constrictiva. Esto, digamos, la segmentaria por los fenómenos de reparación, inflamación, y digamos, de inflamación y reparación en algún punto se convierten después en constrictiva crónicamente. Y la gangrenosa pueden ser oclusivas, por obstáculo al flujo sanguíneo, o no oclusiva, no existe un obstáculo, pero hay gangrena, eso es necrosis del colon. Desde el punto de vista de la anatomía patológica, hay hemorragia submucosa y edema, cambio inflamatorio inespecífico, congestión vascular, pérdida de mucina, lesión de células superficiales y degeneración de la arquitectura de las criptas, y hay un infiltrado de la lámina propia. Bueno, hay infarto de mucosa o célula de Gott. Esto desde el punto de vista de la anatomía patológica es muy parecido a una enfermedad inflamatoria. De hecho, es una inflamación por isquemia, ¿no? Los cambios morfológicos varían con la duración y la gravedad de la obstrucción, o sea, de la isquemia. Pueden ser leve, moderado y grave. La leve, hay hemorragia y edema en la mucosa y submucosa con necrosis parcial, con o sin úlceras. Moderada, reemplazo de la mucosa y submucosa por tejido de granulación. Y hay úlceras que pueden imitar a la enfermedad inflamatoria. Desde el punto de vista de la anatomía patológica son muy parecidos, y el diagnóstico es fundamentalmente clínico, y se sospecha colitis isquémica. Lo que hay que hacer es demostrar que hay isquemia intestinal, y grave cuando hay afectación de la muscular, ¿no? La muscular propia es sustituida por tejido fibroso en forma de una estenosis. ¿Sí? Fíjense ustedes que esto es evolutivo, y en algunas circunstancias puede haber infarto transmural que puede llegar a desencadenar perforaciones. La manifestación clínica de las colitis isquémicas depende fundamentalmente de la extensión y gravedad de la lesión anatómica, el tiempo en el que se establece la isquemia, si se va estableciendo en forma crónica. Acuérdense ustedes que el colon tiene una irrigación muy rica, y puede ser suplementaria y complementaria, salvo hay una región del colon en la cual hay una arteria que es prácticamente terminal, que es la región donde se une el colon. ¿Se acuerdan dónde termina la irrigación de la mesentérica superior y dónde termina la irrigación de la mesentérica inferior? ¿O hasta dónde irriga cada una de ellas? Ahí les compliqué la vida, ¿no? Acuérdense ustedes. La mesentérica superior, primer tercio del colon transverso, y del segundo tercio hasta el recto, la mesentérica inferior. Fundamentalmente lo que suele quedar, donde suelen aparecer
obstrucciones por bridas, por retracción o úlceras, es el ángulo esplénico del colon, que es la región donde se juntan las dos, donde se deberían juntar, digamos, las dos irrigaciones, y son terminal fundamentalmente en esa zona, que está justamente en el último tercio del colon transverso y el ángulo esplénico y el descendente. Más o menos, yo diría exactamente donde dijiste vos, no sé qué fue que dijo, pero sí ahí. Bueno, el tiempo que se establece, la resistencia a la hipoxia que tenga el tubo intestinal y la defensa de la pared frente a la infección bacteriana, sin duda, ¿no? Hay una enfermedad abdominal aguda en paciente mayor de 60 años sin antecedentes de enfermedad colónica, suele aparecer isquemia también. Método de diagnóstico, el diagnóstico de colitis isquémica se establece mediante la clínica. Ya dijimos los que tienen más riesgo de tenerlo, los mayores de 60 años, que tengan enfermedad cardiovascular, que tengan alguna alteración hematológica como poliglobulia o policitemia, o que tengan una enfermedad autoinmune, diabetes, ¿no? El examen físico, datos de laboratorio cuando hay una isquemia aguda y severa, bueno, hay acidosis metabólica, puede aumentar la CPK, la LDH y la fosfatasa alcalina, y muchas veces también aumenta dolor abdominal, con distensión, ruido aéreo, que pueden estar presentes o no, y aumentan la amilasa, por ejemplo. Hay que sospechar. Radiografía simple, distensión de determinadas regiones. El enema puede también, enema opaco, puede en algunas circunstancias hacer sospechar que hay una región que está comprometida. El Doppler vascular, si podemos ver la mesentérica superior es la que más se ve generalmente, y se suelen ver las placas ateromatosas suelen estar al comienzo de la arteria, o en algunas circunstancias está ocluyendo algunos sectores. La tomografía, y lo que define sería la arteriografía de la mesentérica superior e inferior. Hay un cuadro que es la gangrena del colon, la colitis necrotizante, bueno, es la forma más grave, por suerte, la más infrecuente. Se debe a una obstrucción brusca de la arteria de grueso calibre, bueno, por lo menos de segundo orden. Es propia de ancianos con arteriosclerosis avanzada y mala situación cardiocirculatoria, así que insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica, ¿no? o diabéticos con alteraciones vasculares, micro o macroangiopatía, suelen tener este tipo de complicaciones y suelen ser serias. El infarto isquémico del colon rápidamente es sobreinfectado, apareciendo gangrena con compromiso del estado general y CIRS y sepsis, por supuesto, con todas las complicaciones que eso lleva. La gangrena del colon, desde el punto de vista de la sintomatología, dolor abdominal, ¿no? Generalmente en fosa ilíaca izquierda y flanco izquierdo, ¿no? De instalación brusca, seguido en pocas horas de ilio paralítico y signos peritoníticos, es decir, distensión abdominal, ausencia de ruido aéreo con signo de la descompresión. Puede haber rectorragia en algunas circunstancias, compromiso del estado hemodinámico, del estado general, y alteraciones hemodinámicas como shock. Se comporta inicialmente como shock hipovolémico, luego es un shock séptico, ¿no? La muerte es inevitable si no se opera al enfermo con resección de la zona necrosal. Así que hay que hacer hay que tener sospecha rápidamente hay que sospechar, descartar o confirmar rápidamente el cuadro, porque cuanto antes se intervengan y se realice la ectomía, digamos, la enterectomía de la zona afectada, más probabilidad de sobrevida tiene. Bueno, desde el punto de vista del diagnóstico, el laboratorio, acidosis metabólica, aumento de la LDH-CPK, fosfatasa alcalina, radiografía simple de abdomen y dilatación de asas. Puede haber aire libre intraabdominal cuando hay perforación. Puede tener aire en la pared del colon, que nos dicen que hay gangrena, ¿no? O puede haber aire en el sistema porta, es más serio. Fíjense ustedes los elementos en la radiografía simple de abdomen, lo que podemos ver en la colitis isquémica, en la gangrena de colon fundamentalmente. Bueno, desde el punto de vista radiográfico, bueno, en la RX simple de abdomen y el enema opaco, ¿no? En la tomografía computada podemos hacer un eco Doppler,
Bueno, cuando vemos todo esto, bueno, fundamentalmente hay infarto o isquemia avanzada y el tratamiento, aparte del soporte del estado general, reanimación hidroelectrolítica y, intervención quirúrgica. Acuérdense que estos son pacientes que, fíjense, ancianos con arteriosclerosis avanzada. Es decir, ya por el estado previo tienen un pronóstico que no es muy alentador, pero hay que intervenir y realizar la intervención. Bueno, la colitis isquémica no gangrenosa es la forma más frecuente, es un factor importante, en la distensión intestinal. Por eso es que cuando hay personas que tienen distensión intestinal por alguna causa y tienen náusea o vómito o tienen ruido aéreo disminuido, hay que disminuir la tensión dentro del intestino. Por eso es que se colocan sonda nasogástrica, a veces se colocan sondas rectales, ¿sí? Para disminuir la distensión intestinal para que no empeore la isquemia. Bueno, en los síndromes de oclusión intestinal baja, el riesgo de perforación isquémica del ciego aumenta conforme lo hace el diámetro de la luz, ¿no? Máximo riesgo cuando el diámetro del ciego supera los 12 centímetros, es decir, por eso es que hay que tener cuidado cuando el diámetro del ciego supera los 12 centímetros, lo mismo que el colon, cuando el colon supera los 12 centímetros, hablamos de colon tóxico, y si hay compromiso del estado general por más razón, y se debe intervenir. Desde el punto de vista de la sintomatología, la colitis isquémica no gangrenosa tiene dolor súbito en hipogastrio, fosa ilíaca izquierda, dolor abdominal. Bueno, el abdomen puede ser blando, depresible, puede haber en algunas circunstancias una contractura regional. El tacto rectal puede mostrar heces sanguinolenta, bueno, puede tener hematoquesia o rectorragia, y en fase tardía pueden producirse síntomas de oclusión intestinal por estenosis cicatrizal, cuando hubieron varios episodios de isquemia, de colitis no gangrenosa. Para el diagnóstico, bueno, la radiografía simple, dijimos, puede tener aeroporia excesiva con niveles, el enema puede tener las famosas impresiones digitales, edema parcheado de la mucosa, y en fase tardía, estenosis localizada. La arteriografía suele mostrar obstrucciones de los troncos gruesos, ¿no? Pero no las alteraciones de las arterias de menor calibre. Es decir, la arteriografía hasta determinado calibre de vasos podemos ver y otros ya no. Y eso se sospecha fundamentalmente la isquemia de vasos pequeños en los pacientes que tienen alteraciones, en los diabéticos fundamentalmente. Entonces, la colitis isquémica, podemos decir que sospecha de colitis isquémica, ausencia de signos de peritonitis, radiografía simple del abdomen sin alteraciones, hay que hacer colonoscopía. Con la colonoscopía, podemos hacer la biopsia nos puede dar en algunas circunstancias elementos, digamos, de anatomía patológica que es compatible con inflamación intestinal. Para confirmar que hay isquemia, tendríamos que ver con la arteriografía. El diagnóstico diferencial de la colitis isquémica, bueno, enfermedad inflamatoria intestinal, es fundamental. Colitis infecciosa, la obstrucción intestinal, enfermedad ulcerosa, cáncer de colon, diverticulitis aguda, colitis pseudomembranosa, vólvulos y pancreatitis aguda en algunas circunstancias por dolor. El tratamiento, dependiendo de la etiología y la gravedad, sin signo de gangrena o perforación, actitud expectante, higiénico-dietético, ¿no? Dieta absoluta, líquido endovenoso, antibióticos, resolución clínica y radiológica en 1 a 2 semanas. Cuando hay gangrena, ¿no? De toda la pared y compromiso del estado general con hemodinamia, cirugía urgente. En algunas circunstancias pueden haber colitis segmentarias crónicas. En este caso, se puede hacer enemas con corticoides. Cuando hay estenosis segmentaria, bueno, pensar en ella ante episodio de sepsis recidivante, resección quirúrgica. Otra manifestación de la isquemia intestinal sería el infarto al intestino delgado, ¿no? Hay una oclusión súbita de la arteria mesentérica superior, 50% de los casos, que puede ser, bueno, por aterosclerosis, en ese caso es local, por vasculitis, por arteritis nodosa, disección de la arteria, de la aorta, embolia cardíaca o valvular, bueno, en este caso, cuando hay arritmia, un evento embólico,
Puede haber un infarto no oclusivo, esto es la menor cantidad de veces, ¿no? Y hay un espasmo prolongado, o una oclusión venosa, en este caso, en los casos de policitemia, síndrome antifosfolipídico y alguna neoplasia. La mayoría de las veces es una oclusión súbita y la mayoría es por eventos embólicos. Y lo que predispone a esto es la fibrilación auricular, ¿no? Y por lo tanto, pensar en toda persona que tiene cardiopatía isquémica, más de 60 años y además tiene fibrilación auricular, que cuando tiene dolor abdominal intenso, con náusea, vómito y signos de compromiso hemodinámico, que no sea una infarto intestino mesentérico, ¿no? O infarto de intestino delgado. Bueno, las asas son hemorrágicas, purpúricas, negras, necrosis transmural, colonización bacteriana, inflamación y gangrena húmeda. La clínica, bueno, incidencia mayor en personas con aterosclerosis severa o cardiopatía con dolor abdominal. 15 a 30 minutos luego de comer, súbito, intenso, fiebre, vómito, distensión, diarrea sanguinolenta, shock, peritonitis y muerte en 24 a 48 horas. Digamos, de un cuadro que hay que sospecharlo en ese tipo de paciente y no en el resto. Bueno, como resumen, la colitis isquémica podemos decir con alteración de la circulación sistémica que puede provocar dolor abdominal postprandial, diarrea con sangre, que habitualmente es autolimitada, más frecuente en pacientes mayores de 60 años y con antecedente de insuficiencia cardíaca, estenosis aórtica, consumo de coca, vasculitis, anemia. Bueno, no es mayor de 60 años consumidor de coca, sino que es los que consumen coca. Bueno, y si además tiene más de 60 años y consume coca, con más razón. Los que tienen vasculitis, anemia falciforme, bueno, etcétera. Una serie de entidades clínicas que pueden desencadenar isquemia en cualquier territorio. En el territorio mesentérico, sobre todo la anemia falciforme, suele ser frecuente. Los más afectados, bueno, el ángulo esplénico y descendente y sigma, ya habíamos visto. Las lesiones severas dejan secuelas como úlceras o estenosis, crónicas, segmentarias, que pueden ser prevenibles con el diagnóstico temprano o por TAC o por videocronoscopía, o, bueno, con biopsia fundamentalmente, y en la biopsia se ve hemorragia submucosa. El tratamiento se relaciona con la mejoría de la circulación sistémica y con el reposo digestivo. En los casos de, ya habíamos dicho, colitis isquémica no gangrenosa. Terminamos la segunda parte. Ahora vamos a seguir con la tercera parte, que tiene que ver con la colitis por radiación o colitis actínica. Por suerte nos faltan 5 minutos de clase y ya estamos sobre la hora. ¿Están cansados ustedes? Hoy me cansé de hablar porque era media larga la clase. Bueno. Colitis actínica, bueno, sin duda tiene relación con la radiación, se produce como consecuencia de tratamiento radioterápico de cáncer ginecológico, vejiga, próstata, recto, es decir, que están focalizados en las regiones donde puede producir afectación colónica. El recto es el segmento más afectado, seguido del colon sigmoide. Las consecuencias más frecuentes son hemorragia, anemización, fístula, estenosis y malabsorción. También depende de la superficie, ¿no? En general depende de la superficie que se afecta. La radiación puede producir dos tipos de efectos, digamos, o en dos tiempos, los agudos y los crónicos, ¿no? Los efectos agudos, radioterápicos inducidos, la incidencia varía de un 20 a un 70%, ¿no? Y depende de varios factores, bueno, de la técnica, de la cantidad, de la dosis de la quimioterapia, ¿no? Se manifiesta en la tercera semana, o desde el primer día. La clínica es diarrea, tenesmo, rectorragia, en 2 a 6 semanas. Digamos, los efectos radioterápicos agudos, la endoscopía se ve edema, pérdida de vascularización, la biopsia, inflamación, edema y abscesos de las criptas. El tratamiento, interrupción transitoria de la radioterapia, espasmolítico, antidiarreico, y esto habitualmente se restituye en un mes de cesada la radioterapia, es decir, suele cambiar el cuadro clínico o mejorar. Estos son los efectos radioterápicos inducidos agudos, que puede aparecer desde el primer día, ¿no?, hasta la tercera semana. Diarrea, tenesmo, rectorragia, retortidolores abdominales, los síntomas mejoran todas 6 semanas.
Bueno, eso es lo que se ve en la endoscopía, y el tratamiento de interrupción transitoria, y suele mejorar en un mes, que en 3 o 4 semanas. Los efectos crónicos, radioterápicos inducidos, su incidencia es difícil de calcular. Los efectos crónicos son menos frecuentes que los agudos, pero son progresivos y difíciles de tratar. Las manifestaciones clínicas aparecen de 6 a 8 meses después, ¿no? Hasta varios años después de cesar la radioterapia. Suelen ser dosis total dependiente, digamos, de acuerdo a la cantidad, digamos, a la cantidad de RAT o radiaciones que recibió, ¿no? Suele aparecer, digamos, el tiempo que suele aparecer y la severidad que tiene. Bueno, los cambios radioterápicos, desde el punto de vista fisiopatológico, producen cambios vasculares progresivos, dilatación arteriovascular y trombosis, endarteritis obliterante progresiva local, fundamentalmente, dijimos rectales o sigmoidea. Pues esto va a desencadenar isquemia y fibrosis, ¿no? Intestinal, y producen estas manifestaciones, digamos, sangrado, obstrucción, infección, fistulización y signos de malabsorción. El diagnóstico, hay una clínica compatible, obviamente el antecedente de radioterapia, tenemos que buscarlo siempre, la clínica compatible, antecedente y endoscopía. La endoscopía, disminución de la luz, inflamación, úlceras, telangiectasias grandes y serpiginosas, estenosis o fístula, y la radiografía, pérdida de las obstrucciones, fístula, úlcera o estenosis. Bueno, hay que hacer siempre en la estenosis diagnóstico diferencial con los tumores. El tratamiento de las colectividades clínicas sintomáticos, analgésicos, antiespasmódicos, laxantes de volumen. En los casos de anemización, transfusiones sanguíneas, sulfasalacina, mesasalacina, que es un antiinflamatorio, fundamentalmente para disminuir los procesos inflamatorios locales, los corticoides igual, el sucralfato, o en algunas circunstancias hay que hacer ablación o coagulación con láser, o cirugía cuando hay fístula, estenosis, o hay algunos procesos malignos. ¿Qué pasa con las diarreas inflamatorias o sanguinolenta? Esto ya dijimos, los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer. No, fíjense ustedes, los aneurismas que están por debajo de la arteria renal obviamente no afectan las mesentéricas, pero hay que tener cuidado. Lo que afecta a los que están por debajo del diafragma sí, y eso hay que tener cuidado en las intervenciones quirúrgicas. Y fíjense, después de tanta diarrea, cómo estamos. Por fin, hemos llegado al final, por hoy. 5 minutitos más, ¿vieron que le dije? Los cuestionamientos, las preguntas que tengan, déjenla pasen en la plataforma, que van a tener respuesta. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿En la diarrea por antibióticos tiene algo que ver la vía de administración o no? No, no tiene que ver la vía de administración. Por vía enteral o por vía parenteral puede tener exactamente lo mismo. Por supuesto que si son por vía enteral, los antibióticos que se absorben poco o que dificultan rápidamente la flora, por ahí sí, qué sé yo, la ampicilina sulbactam, o la ampicilbactam por vía oral, por ejemplo, suele producir diarrea, o la ampicilina sola muchas veces diarrea, sí, pero también por vía parenteral produce. Ah, bueno, gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, las cuestiones entonces quedamos que me iban a dejar en la plataforma, lo vamos a responder. Así que hasta acá hemos llegado. Hasta luego, profe. Me alegro que me hayan visto y fue un placer ver. Adiós, doctor. Hasta luego, Gracias. doctor. Hasta luego. No, profe. Lo